¿Es verdad que los jóvenes de hoy somos más precoces que antes? Se dice que el interés de los jóvenes por el sexo es más una cuestión de presión de grupo. ¿Por qué se cree que la pornografía y las redes se han convertido en los principales medios de educación sexual? Hoy, en Controversia, te ayudaremos a despejar muchas dudas sobre este tema. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Amigos del Perú, de Chile, de Argentina, de Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos los países de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva edición donde tú encuentras, ahí donde estás. Recuerda que estamos en Controversia, el programa de debate joven de la TV Nuevo Tiempo. Hoy hablaremos sobre el despertar sexual, un tema muy importante hoy en día para nosotros. Y para conversar sobre este tema, por supuesto, estamos acompañados de nuestros panelistas. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, bien, gracias. Buenos días. Lo han practicado, lo han dicho en coro hoy día. Bueno, el tema es bastante amplio. Así que empecemos hablando sobre las impresiones que hay. Hoy los jóvenes hablamos, nos incluimos, el tema del sexo ya no es un tema tabú entre nosotros, ¿no? Si bien es cierto, tal vez en casa no se habla o nuestros padres no nos hablaron, entre los jóvenes hablar de sexualidad, hablar de relacionamiento, hablar de estos temas ya no es tan difícil como era antes, o tal vez antes era así, ¿no? Vamos a ver cuando venga el especialista, pero ¿qué sabemos o qué podemos mencionar sobre la sociedad ante el tema de la sexualidad, ante el tema de relacionamiento del sexo? Hoy en día vemos a los jóvenes desde muy pequeñitos, ¿no? Ni siquiera llegan a la pubertad y ya están teniendo de repente ideas, ¿no? Ya no es sorpresa que un niño, de repente una niñita o un niñito de 5 años diga, mamá, se están besando y se ría, ¿no? Ya no es como antes de repente de que, te tapabas los ojos o eso, no, ahora los chicos hablan de eso y súper bien, o sea, sin problema. Incluso he escuchado en niñitas así de primaria, así que dicen, no, yo ya tengo un novio, tengo 2 novios, tengo 3 novios. Y entonces como que dices, wow, estas niñas de 6 años. ¿Estás contando? ¿Es un testimonio? ¿Cómo es? No, he escuchado en el colegio, ¿no? Aclarando, Las niñas, por supuesto, aclarando. Claro, no, que en el colegio, bueno, cuando estaba en el colegio, escuchaba que las niñas, ¿no? Decían, tengo un novio, 2 novios, 3 novios, 1000 novios. Y, entonces y lo mismo pasa que... con los niños. Los Sí. padres muchas veces, ¿no? Los emparejan desde muy pequeños. Bueno, como se dan cuenta, es un tema que puede tener diferentes puntos de vista. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de esa frasecita que es el tema, el título del programa de hoy, o el tema del programa de hoy, despertar sexual, ¿qué entendemos o qué hemos escuchado cuando se habla de esa frase? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿De qué tipo de conceptos o ideas nacen sobre despertar sexual? Puede ser el deseo al sexo opuesto, ¿no? Ya no solamente un deseo de amistad, sino un deseo de querer estar con ella o con él. Ahora, es un poco difícil porque algunos dicen que es en la adolescencia, cuando ya eres más grande, que comienzas a sentir esto, ¿no? Pero ¿qué hay de los niños? ¿Cuándo te pasó a ti? A ver, Por eso, Richard. ¿qué hay de los chicos? Cuando eras Cuéntanos. pequeño, ¿sí o no? ¿Te gustaba alguien en el colegio? Claro, 5 o 6 años, ¿Ya uno ves? va al Entonces, colegio y ya está. ¿cuándo comienza el despertar sexual? Pues? Y sabes algo interesante, porque en esa edad, cuando tú empiezas a ir al colegio y te gusta el amiguito, te gusta la amiguita, cuando tú ves la televisión te tapa los ojos cuando se besan 2 personas. Exacto, al toque haces un zapping. Pero hoy en día, en los niños de 5 y 6 años no son iguales a cuando nosotros tuvimos esa edad. No son más abiertos. Es lo más normal para ellos. Sí, claro. lo ven, Es debido a que hoy en día está muy abierto a todas las partes, las personas encuentran información acerca de eso, entonces los niños están muy expuestos a esta situación. ¿Pero están expuestos o qué problema hay en realidad que un niñito vea a una pareja besándose? ¿Están Porque expuestos a todavía un son muy problema? ¿Es un pequeños. problema? Bueno, lo que pasa es que queman etapas, ¿no? Queman etapas de su desarrollo. No, pero Pero- si hablamos de quemar etapas y si hablamos de ver 2 personas besándose, ¿acaso Claro. no ves a tus padres besándose Eso, en casa? llegas a tu casa y lo primero que ves es tu papá y tu mamá besándose.
Claro, en contexto familiar es normal, ¿no? Es lindo incluso que el niño vea a sus papás besándose, pero en las películas, en las novelas, pues ves al protagonista, la chica Más besándose bonito, con están uno, maquillados. con otro, y con otro, y con otro, y no, mejor este, y mejor este. Entonces crean en los chicos eso, ¿no? Y en casa también Puede los ser. padres siempre tienen el cuidado, los padres siempre tienen el cuidado de no exponer de una cierta manera muy brusca a los niños, mientras en la televisión, en otras partes, Pero lo que dices, siempre tienen el cuidado. Los padres hoy en día trabajamos, papá, mamá salen al trabajo. Ha cambiado un poco el ritmo de vida en varios aspectos, ¿verdad? Ojo, no esto es una crítica, sino una reflexión. Las mamitas pasan menos tiempo en casa que las generaciones anteriores y nos estamos dando con pequeños, con jóvenes, con adolescentes que están siendo criados, acompañados y hasta educados por otros medios que no son la mamá. Eso es muy interesante lo que dices también, ¿no? Porque dejando un poquito ya la infancia, cuando la falta de esta presencia materna o paterna, ¿no? También influye mucho en los adolescentes, porque se dejan influenciar de repente por su entorno, que son sus pares, ¿no? Chicos de la misma edad, y que de repente por ahí he escuchado que dicen, bueno, cuando ya te dé, por ejemplo, la menstruación a las chicas, cuando ya menstrues, entonces ya eres una mujer, ya puedes tener de repente relaciones sexuales, ¿no? Y las chicas se meten eso en la cabeza, que ya estoy menstruando, ya soy mujer, ya puedo, de repente ya estoy libre de repente de tener un novio, 2, 3, lo que quiera, ¿no? Se han quedado calladitos, les ha asustado. Miren, la verdad, es un tema que de alguna manera nosotros tenemos una óptica diferente a los que alguien que es padre de familia, que tiene hijos pequeños o jóvenes o adolescentes que está viendo el programa puede compartir. No somos cucufatos al tema y eso es muy importante. No tenerlo como, Satanás va a hablar de sexualidad, cierren, apague el canal, cierra la iglesia, sino que es un tema que necesitamos manejar, necesitamos conversar. Ahora, si comparáramos, por ejemplo, entre el antes y el hoy, ¿encontramos cambios en tema en relación al manejo de temas sobre sexualidad? hay un cambio muy brusco. Por ejemplo, unos 10, 15 años atrás, casi no se hablaba dentro de la familia acerca de eso. Los papás no tenían esa libertad de hablar, pero vemos que hoy en día está muy libre, está muy fácil hablar de eso. Y los padres hablan sin ningún problema. Entonces quizás... Pero ¿a qué se deberá? Porque miren, haciendo una estadística rápida, yo estoy seguro que de los que estamos aquí y los que están en el set, si preguntáramos, ¿habló tu papá o tu mamá sobre sexualidad contigo? Yo estoy seguro que la mayoría diría, no. Es nuestra generación, o sea, los padres de hoy, los que tienen entre 20 y 30 años, que más o menos se están aventurando a hablar del tema. Pero, ¿qué tipo de información podríamos proporcionar si la misma información que tenemos no fue la mejor? La verdad es que yo tuve una compañera, ¿no? Que el padre, como tú dices, ¿no? Un poco cucufato de hablar, ¿no? Porque, no, el tema del sexo, el despertar sexual es un poco tabú, bueno, era un poco tabú. Entonces él decía, no, que el padre puso su semilla en la madre y entonces naciste tú. Y entonces esta compañera, ¿no? Llega al colegio y dice, no, que el padre y la madre, y todos, nada que ver, pues, ¿no? Oye, ¿tú de qué? No, y ella era una niña, pues, ¿no? Que venía, pues, del Perú, ¿no? Muy adentro, entonces ella decía, pues, no, mis papás me dijeron eso. Entonces, también es como que quedó un poco... Y de repente hay que afuera entender, porque está el miedo de dar mucha información y tenemos que ser cautos en muchas cosas. Hoy lo que tú ves en televisión puede despertar ideas, pensamientos que no deberías despertar. Algo que mencionabas tú, Gema, con el quemar etapas. Eso, de ahí puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Cómo los padres pueden dar a conocer a los chicos? Sí, pero está bien los padres. forma. Ahorita ustedes no son padres. Claro, por eso yo no podría decir cómo yo voy a dar Pero a está esta- el problema aún ahí, porque nosotros somos dueños del zapping. Por ejemplo, tú decías cuando ves televisión, ¿qué vas a mirar? Y la televisión está lleno de sexo, está lleno de sexualidad, está lleno de erotismo, y está lleno de muchos otros mensajes. Pero lo que vende es el sexo. Vende por todo lado. Siempre hay la imagen de una dama muy simpática, muy atractiva, o de un hombre de igual manera. Siempre está la imagen de física perfecta, siempre mezclado con ese erotismo. O sea,
veamos donde veamos, sea en internet, sea en la música, porque la música también va por este lado, sea en las líneas, inclusive la manera como vestimos, busca realzar ese tipo de tendencia, de pensamiento. Y muchos no estamos dándonos cuenta que el despertar sexual, el tema de manejo de información, es un tema muy importante que debemos manejar. Claro, de alguna forma hay que ser realistas, ¿no? Ves a una figura, en el caso de los hombres, vemos a una chica que es muy guapa en la televisión y automáticamente te quedas prendido del programa, ¿no? Y viceversa, ¿no? En las mujeres es igual, ¿no? Ustedes me pueden dar la razón. No vas a ver a un tipo que no sea realmente, que no tanto, realmente que no tenga una mala imagen, pero te vas a quedar Gracias, ahí. amigo, gracias. Por las chicas Por que, ejemplo. por lo que hemos Ah, bueno. conversado con algunas chicas, Identificado. con Jocelyn, de repente, no tanto por la vista, ¿no? El hecho de las chicas no es tanto por la vista. Yo puedo ver un chico guapo, sí, es guapo, pero no quedarme una hora mirándolo. Pero tampoco. si el chico no fuera estuviera tan arreglado, pero ya, tampoco está te bien. quedas en el programa. Saltemos de la televisión, vayamos a la música. ¿Cómo eliges a tus artistas favoritos? Vamos a depender muchas cosas de la edad, pero mucho tiene que ver con la imagen, con lo que se vende, con lo que hay. Conocemos, y ustedes en casa deben también saber, algunos músicos, algunos artistas, vamos a ponerlo así, que no tienen realmente el desenvolvimiento musical que deberían tener, pero que aún así tienen muchos seguidores por una cuestión física, por la letra de sus canciones, entre otras Eso cosas. es verdad. Justamente. Y interesantemente, perdóname antes de terminar la idea, ¿no? Interesantemente toda esta información está sujeta a sexo y sexualidad. Justamente es lo que está pasando hoy en día. Quizás el cantante no canta bien, o sus músicas no son buenas, pero tiene un buen físico, está poniendo moda en el mercado, ¿no? O sea, yo conozco casos, por ejemplo, de personas que sus niños son todavía chiquitos, pero se visten exactamente como se viste el cantante, ¿no? Entonces, todo está relacionado al físico nada más. Las personas se fijan en Como eso. que se cosifica a las personas, ¿no? Y se personifican las Viendo un cosas. poco este tema del debate, así como él decía, ¿no? De que las chicas de repente somos también las que nos fijamos en los chicos, tal. Yo quisiera hacer la pregunta, ¿quiénes son más propensos a la iniciación sexual, los hombres o las mujeres en este caso? Depende, porque la diferencia de nosotros hablamos, las mujeres no hablan. Ese sí, No sé. ¿Qué a está ver. pasando? Es al revés. Eso es verdad, porque hace un rato estábamos conversando aquí y llegamos a un momento, a un punto en que las chicas no dijeron nada. Y preguntamos así, ¿las chicas tienen sueños eróticos? Dicen sueños húmedos. Bueno, húmedos, en el caso de los no sabía que eran mujeres. Pero las chicas tienen sueños húmedos, las dos se quedaron calladas. Y es que La pregunta generalmente es que- no lo van a decir. Vamos pues, en parte. No lo van a decir. Miren, eso es lo que sucede. Nuestras generaciones ya no tienen vergüenza de hablar entre hombres y mujeres. No está esa Algo ha pasado barrera, acá, entonces. no está Algo ha esa, pasado. esa línea que antes existía. Hoy hablamos del tema abiertamente. Hoy las damas no tienen ningún reparo en colocar una foto con muy poca ropa en sus redes sociales. Eso demuestra mucho de varias cosas, pero hay un problema, porque mientras en un extremo no se hablaba del tema, tal vez hoy en día se está tocando el tema de tantas formas, de tantas perspectivas, cierto. que en lugar de darle el lugar que necesita, se está tomando como un tema casual, que no interesa, que no importa. Y hoy en día, si hablamos de despertar sexual, como por ejemplo relacionado a iniciación sexual, encontramos que la iniciación sexual de muchos jóvenes, señoritas, es mucho antes de siquiera terminar la pubertad. Es interesante porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, algunos compañeros venían hacia mí y decían, oye, ¿sabes qué pasó? Esta noche tuve sueños mojados, desperté mojado y no sé, y a partir de eso me despertó una curiosidad y... Ese es el asunto, ¿no? Y ese fue el punto de partida. Hoy en los colegios la pornografía se maneja libremente, y eso no es algo reciente, esto ha habido siempre. El Internet abre las puertas y de alguna manera u otra manera, antes no había de repente mucha información abierta y hoy la información está tan saturada, digamos, que a veces ya no distingues entre una película familiar de una película para mayores, ¿no? Y aunque existen sistemas de regulación, solamente hablando en la televisión y en algunos casos en la música, nos damos cuenta que este tema realmente abarca mucho más allá de simplemente tener la libertad de hablar sobre sexo. Queridos amigos, estamos en controversia, estamos hablando sobre la iniciación sexual. Hay un tema que hemos empezado a tocar que tiene que ver con el inicio
de las relaciones sexuales y está muy, muy ligado al tema de cuánto conocemos sobre sexo, cuánto conocemos sobre sexualidad. Para conversar un poquito más sobre esta parte, vamos a ir a una pausa, así que tú puedes ir al refrigerador, traerte una bebida, relajarte, entrar al internet, dejar tu opinión y en unos instantes regresamos para seguir hablando más aquí en Controversia. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, hoy tratando el tema de despertar sexual. Si recién te conectas al programa, si recién estás en sintonía del canal Nuevo Tiempo, te recordamos que Controversia es el programa de debate juvenil y estamos listos para interactuar contigo a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos ya en el segundo bloque, faltan 3 bloques más para conversar y todavía tienes tiempo de compartir tu opinión con nosotros. Chicos, en el bloque anterior empezábamos a hablar un poquito más sobre los dos extremos. Antes tal vez no había acceso a mucha información, hoy hay demasiada información. ¿Será posible que hoy tengamos mucha información pero poca educación referente al tema? Sí, tal vez tenemos tanta información y no sabemos cómo manejarla y eso causa un problema. Sí, es verdad. Ahora los chicos, como tú dices, ¿no? Tanta información, tantas cosas que a veces ni siquiera las entienden. O sea, ni siquiera entienden lo que es. Y como dije antes, consultan a los pares. Ese es un gran error. Consultan a los amigos. Oye, ¿tú entiendes? ¿Has leído esto? Sí. Y se ríen. Y como que lo toman más a la broma y eso hace que no lo entiendan, ¿no? Sí, yo conocí el caso de una amiga al cual su mamá, pues no, cuando ella cumplió cierta edad, tuvo su primera menstruación, etcétera, ella le dijo no a mi amiga. Te voy a partir de ahora vas a empezar a tomar lo que son pastillas anticonceptivas para que tú así puedas prevenirte, ¿no? En caso de que puedas prevenir un embarazo. Puedes prevenir un embarazo, ¿no? En caso de que no empieces tu actividad sexual, tu vida sexual activa, con alguna pareja, ¿no? Yo tengo un amigo también que su papá, cuando él tenía una cierta edad, su papá le llamó y le llevó a un prostíbulo para que él pudiera tener su primera experiencia, poder tener conocer un poco más acerca del Es interesante cómo lo ponen ustedes dos, porque son padres tratando de educar en el tema de sexualidad a los hijos, pero educación sexual, ¿realmente es solamente sexo o hay otros temas que tienen que ver? ¿Dónde queda el tema del respeto, de los roles, de la responsabilidad? Porque también eso debe ser educación sexual. Y en los siguientes 2 bloques que vamos a tener en el programa, vamos a tener un invitado que nos va a ayudar a contestar todas estas dudas. Nos estamos metiendo en el tema de educación sexual relacionado a la iniciación sexual. ¿Es posible, tal vez, decir hoy en día que nadie recibe educación sexual? En realidad sí. En el colegio te dan cosas muy básicas, pero ¿no? Ya es educación sexual. Sí, pero que no, lo que pasa es que hasta ahora, bueno, por lo menos en mi experiencia yo tengo sobrinas, ¿no? Tengo 2 sobrinas, ya están en la adolescencia, las 2, 14 y 15 años, y yo les pregunto, ¿no? Les pregunto, ¿y qué tal? ¿Qué te han enseñado en el colegio? ¿Sabes algo de eso? Dicen, no, me dice la profesora, es una monse, esa es la palabra que utilizan. No, la profesora no sabe, dicen así, la profesora no sabe, no nos habla sí, porque mucho. Mientras están hablando de la anatomía... Exacto, ellos ya están con otra justamente cosa. eso, ¿no? Mi sobrinita, la mayor, me dice,
me están hablando de mis partes, de lo que yo tengo. Me dice, yo ya eso lo sé. Me dice, sí, también sé lo que tiene el varón. Yo quiero que me hablen de otras cosas. Me dice, sí, yo creo que me hablen más cosas. Le digo, ¿qué cosa quieres que te hablen? Y ya como que ahí sí, Ahí se conmigo chupa. Ahí se ponen, Ajá. esa expresión, ¿no? Se ponen tímidos. Se ponen tímidos. Entonces- No sé, ¿no? Algo Entonces, así. ¿cuál sería la mejor manera de educarse, de tener Educar hacer el esa tema. educación? Damos toda la Tratar el información tema. de frente. No, pero o- cuando hablamos de toda de la información, no sé, esto tal vez es como ir al colegio, ¿no? Tú no vas al primer grado y te enseñan de frente a multiplicar. Primero se te enseña qué cosa. Los números. Antes de enseñarte las operaciones básicas, primero aprende los números. Tal vez tiene que ver eso también, cómo aprendemos o cómo recibimos información. Tal vez hemos estado recibiendo demasiada información y aparte de eso, demasiadas sugestiones a través de los medios de comunicación y hoy nos encontramos con que hay tanta información, pero realmente poca educación. Claro, pero hoy en día también encontramos que al colegio ya no van los mismos niños de antes. Pues si bien es cierto, antes te enseñaban, no te daban toda la información de frente, aprendías el abecedario antes, todo previo, conocimientos previos. Pero hoy en día llegas y el alumno, pues ya sabe antes de llegar al colegio leer. Y la profesora recién le está enseñando el abecedario. Puede darse el caso que también pase esto con la educación sexual, pues el chico llega al colegio y está más adelantado que muchas veces el profesor. Y ya conoce todos los temas como tú mencionabas, ¿no? No, En yo este pienso- caso, ¿cómo qué se les enseña Yo pienso a estos que el chicos? niño no sabe más que el profesor, sino que el niño Cree, tiene claro. mucha información en su cabeza y lo que le dice el profesor, como el profesor generalmente, o la mamá o el profesor, se lo dice tan delicadamente y el niño está tan acostumbrado a que lo bombardeen con cosas demasiado fuertes como la televisión o las redes sociales, que en el colegio, pues, lo que dicen mis sobrinas, ¿no? Es Monse, ¿no? Lo que me están diciendo es Monse. Pero en realidad es una información buena y viable, ¿no? Porque es necesario que ellos Pero- aprendan las partes de Pero su cuerpo. ¿es y acaso eso. en el colegio o de repente recién en la universidad cuando uno debe informarse sobre el tema? ¿Cuándo o cuál sería el lugar ideal para tener ese Yo tipo de creo que educación? los padres juegan un papel muy importante en esto, ¿no? De repente, si es que es por ellos, cómo es que los niños, próximos adolescentes, puedan tomar este tema y puedan direccionarlo, ¿no? Porque hay algunos que lo llevan mucho al morbo, mucho a... Es cierto lo que Entonces- Jocelyn dice, es cierto, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? De que muchos padres no toman esta iniciativa de darles información a sus hijos y dicen, no, que lo hagan en el colegio. Entonces los maestros tienen que estar pues, preparados. ¿no? Entonces, ¿quién tiene que estar? ¿A quién tenemos que educar en realidad? ¿A los padres o a los hijos? Bueno, yo creo que primero edúquense ustedes, porque ustedes ya dejaron de estar en la educación de sus padres, uno, y ustedes saben más de lo que necesitarían saber tal vez, y número dos, no somos padres, ¿no? Bueno, ustedes no son padres. Y es una situación media complicada estar en televisión y decir, no, los padres deberían, y agarrar esa perspectiva porque realmente no sabemos cómo es. Ustedes no saben cuán vergonzoso o cuán difícil puede ser realmente para un papá Conversar, hablarle claro. sobre el tema a sus hijos, ¿verdad? Y en qué momento, cómo decirle, cómo explicarle. O sea, realmente necesitamos que venga el invitado y en el siguiente bloque va a estar nuestro invitado y nos va a ayudar justamente a ver cuál es esa línea, cómo hacerlo, entre otras cosas. Ahora, avanzando un poquito más con el tema, hemos hablado de educación sexual, del pro, los contras, cuándo se sabe más, cómo se sabe más, dónde adquieres tu información, pero hay un punto que de alguna manera mide o podría medir la información de educación sexual o el despertar sexual que cada uno tiene, que tiene que ver con cuándo inicia a tener relaciones sexuales. Ahora, el índice de personas, mejor dicho, el índice de personas que con más temprana edad están iniciándose en relaciones sexuales cada vez va en aumento. Como decíamos en un momento, ya no es tabú, ya no es secreto, ya no es algo que uno no quiere hablar, es abierto. El Internet ha abierto las puertas a muchas cosas. Entonces, ¿qué relación puede existir o existe dentro del tipo de educación sexual que una persona pueda tener y su iniciación sexual? De alguna forma están vinculando la iniciación sexual con tener un nivel dentro de su grupo de amigos, ¿no? Se podría decir así. Miren, ante todo esto encontramos un tema de quiebre. Es interesante que la palabra de Dios, hablando de la Biblia propiamente, encontramos temas de educación sexual bien claros, bien explícitos, principios tanto para el joven, para el niño, para el adulto, para el casado, para el soltero, y de alguna manera es la Biblia la que nos muestra el camino a seguir. Pero
¿Cómo podemos encontrar este tema en la Biblia cuando dentro de la Biblia también encontramos historias de situaciones irregulares dentro de este tema? Encontramos, por ejemplo, a un hijo de David durmiendo con su hermana y después despreciándola. Encontramos, por ejemplo, hombres que se casaron con 2, con 3, con 4 mujeres. Encontramos a reyes del pueblo de Dios con diferentes concubinas, con un número innumerables. Y pareciera, y lo ponemos así, ¿no? Porque hay personas que toman el pensamiento bíblico, lo que leen en la Biblia, y lo toman así. Mira, ahí en la Biblia está puesto, ¿no? Ahí la Biblia dice. Y muchas veces, en lugar de buscar de manera correcta, terminamos confundiendo más dentro de este tema, utilizando la Biblia. Es interesante lo que dices, Caleb, pero también la pregunta, ¿no?, que me vino a la mente es cómo se maneja esta información en las iglesias, ¿no?, en las denominaciones cristianas. ¿Cómo se le está instruyendo al joven? ¿Qué estamos haciendo en nuestras iglesias para poder ayudar a los chicos a comprender esto, ¿no? ¿Será que estamos instruyéndolos bien? ¿Será que estamos dándole una buena pauta? ¿Será que es bueno esperar para casarse? Y sabes qué, Gemita, y a eso le podemos agregar, porque yo estoy seguro que las iglesias cristianas, sea cual sea la denominación cristiana a la cual tú representas o pertenezcas, hablan del plan de Dios de esperar hasta el matrimonio. Y Latinoamérica es una sociedad cristiana, o sea, la mayoría de personas están dentro del rubro de cristianos confesos, pero en una sociedad cristiana nos damos con la sorpresa de personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, un gran inicio de violaciones, enfermedades mentales, producto de ciertas adicciones que tienen que ver con la mala información. Bueno, el tema, como estamos viendo, tiene para mucho más. Y hemos llegado a un punto que necesitamos de alguien que nos pueda ayudar a aclarar las cosas. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y en los siguientes 2 bloques vamos a estar conversando con un invitado que nos va a ayudar a aclarar el tema, a poner las cosas en su lugar y, por supuesto, encontrar la mejor conclusión que pueda servirnos a cada uno de nosotros. No se muevan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia, el programa de debate juvenil de la televisión Nuevo Tiempo. Estamos hoy tratando el tema del despertar sexual. Tenemos ahora 2 bloques con un invitado especial que nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas y estará contestando, por supuesto, también a nuestras preguntas. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @controversiaNT. Permítame presentar al magíster Iván Balabarca, él es docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, Caleb, es un placer estar aquí. Hemos tocado diferentes puntos, diferentes aspectos, y de eso se trata el programa, ¿no? Hemos dicho despertar sexual y cada uno ha mostrado los conceptos, las ideas que se manejan en torno a este tema. Pero empecemos definiendo qué es el despertar sexual. Definamos despertar sexual como la transición que atraviesa el niño para ser adolescente. Es decir, cuando las gónadas, el hipotálamo, las suprarrenales sueltan sus conocidas drogas endógenas, es decir, hormonas, que hacen que el muchacho sienta deseo sexual, sienta curiosidad, sienta atracción, sienta gusto por el sexo complementario. Entonces podríamos decir que es a partir del momento en que, por ejemplo, el niño o el adolescente se despierta y se ve que está mojado, que algo pasó, ¿podríamos decir que a partir de ese momento? Si es que queremos poner algún tipo de hito, no estaría mal decirlo. Sin embargo, nos aventuraríamos a ser contundentes al decir que es a partir de allí, sino que es mucho más complejo que solamente la primera polución nocturna, sino el primer deseo, la primera atracción, el primer gusto. Más o menos, ¿cuál es la edad promedio normal? Vamos a poner ese punto ahí, la edad promedio normal, la ideal, podríamos decir, en la cual se inicia o se da este despertar sexual, tanto en niños como en niñas, ¿no? Este despertar sexual va a depender también de la cultura, Caleb. Hay culturas más sexualizadas que otras. Si estamos hablando de Sudamérica, y básicamente de los países que están hacia el occidente,
entonces estaríamos hablando de en torno a los 10, 11 años. Cuando hablamos de una sociedad más sexualizada, ¿a qué nos referimos? Menos tabúes. Es decir, la gente está más dispuesta a mirar en un anuncio publicitario de televisión el cuerpo semidesnudo de una mujer que en otras sociedades, donde todavía la cultura pide recato en esa expresión. Cuando encontramos este tipo de realidades, yo no puedo evitar preguntarme lo siguiente. Siempre se hace una comparación del antes y el ahora. Y siempre existe esa tendencia de decir antes era mejor que el día de hoy. En el tema de despertar sexual, siendo que es un tema natural, podríamos decirle natural, o sea, todo muchacho que es normal va a pasar de ser un niño que juega con ladrillos a ver a la niña o a la amiguita de manera diferente. Pero, ¿cuáles son los peligros? O sea, hablemos primeramente de repente en ese lapso, ¿qué cosas debería evitarse? Porque cuando vemos en la televisión, escuchamos en la música, abrimos un periódico, una revista, encontramos pues imágenes que están destinadas a gente mayor que están al alcance de los niños. ¿Es posible que el despertar sexual, por una cuestión de comunicación tal vez, se esté apurando? ¿Y cuáles serían los problemas de eso? Interesante tu cuestionamiento. Lo que pasa es que antes eran los padres la generación baby boomer, es decir, aquella generación formada bajo control. Entonces el niño crecía bajo control. Eso está mal, no lo veas. Y más allá de cuestionarse, de decir por qué, simplemente se aceptaba como dogma de fe. Esto está mal. Hasta que llegan megatendencias culturales, como el constructivismo. Y el niño ahora ya en el colegio no aprende a memorizar, sino a cuestionarse. Y esta nueva generación dice, ¿pero por qué? Es normal, mi maestra ha dicho, la televisión dice, en el colegio conversamos. Entonces esos tópicos dejan de ser, entre comillas, tabúes generacionales para ser tópicos abiertos. Y eso se ve incluso en el tema de los niños cuando juegan o exploran las muñecas de las niñas. Y levantan la falda, le quitan la ropa y empieza una suerte de imaginería. Y también se ve, como tú mencionas al final de tu intervención, en el tema de por qué los medios de comunicación nos presentan esto. Bueno, pues los medios de comunicación se mueven también en base a generaciones. Ahora los medios de comunicación están enfocados a la generación X y a la generación Y, que son las que son la población económicamente activa. Por lo tanto, necesitan trabajar a través de su mentalidad, menos tabúes y cada vez más sueltas las ropas. Pastor, ¿cómo tienen que lidiar los padres con el despertar sexual de sus hijos? Mucha información y orientación, porque si es solamente información, está al alcance en Internet. Lo que no nos da Internet siempre es la orientación. Y la orientación se logra desde que son niñitos. Si yo no he sido un padre presente, sino uno ausente con mi hijo pequeñito, va a ser muy difícil que conquiste su corazón cuando ya es adolescente. Entonces, el trabajo es desde que son pequeños. Cuando ya sea adolescente, ese niño va a articular, va a relacionar mi contacto físico, mi voz y mis conceptos con la verdad. Por otro lado, se dice que las chicas cuando tienen su primer periodo es cuando se comienzan a sentir mujeres, señoritas ya, ¿no? Entonces, ¿se podría decir de esto también que es una iniciación sexual? Interesante tu pregunta. Es cierto, desde un término amplio podríamos decir que sí. Sin embargo, también hay las niñas que no quieren experimentar la menarquia, porque lo ven como un intruso, algo que va a cambiarles su estilo de vida hasta ese momento. Para ellas quizá el despertar sexual sería cuando se ve que su cuerpo va cambiando. ¿Sí? Las características secundarias, las caderas se ensanchan, entonces empieza a tener un cuerpo más de señorita y ve que los chicos la miran. Entonces para ella el sentirse atractiva podría ser también parte de la iniciación. Entonces depende de cada persona. No, pero es interesante. Pero podríamos ampliar esto. El despertar sexual, sea en la edad que se dé, ¿es físico, es emocional, es psicológico?
porque hoy las niñas actúan como grandes. Y bueno, no hay que ahondar mucho en el tema porque basta con salir una vuelta. Las niñas están preocupadas en su vestido, en que quede, en el colorcito, en que me miró, no me miró. Hoy hablamos de noviecitos desde que están en el kinder, mientras están en el primer año de la primaria. O sea, ya no estamos hablando de chicos de 9, 10 años que recién están, mírame, mírame. O sea, ¿cómo lo definimos? ¿Es una cuestión física? ¿Es una cuestión emocional? Es una cuestión holística. Ese despertar sexual es biopsicosocioecoemocional. Es decir, cuando son 5 años, 6 años, mamá, tengo mi novio, ahí no hay una cuestión de lascivia, sino que es un noviecito porque se tocaron los hombros cuando estaban jugando, o porque se miraron, o porque demoró en sacar su manito cuando no se daba cuenta. Ya somos novios o le gusto. Eso cambia drásticamente cuando ya empieza la adolescencia. Entonces ya ese término novio ya sí puede tener algún componente lascivo. Todo lo que estamos conversando creo que cada uno de nosotros está empezando a colocar las cosas en jarras, ¿no? No, de repente todos o la mayoría de los que estábamos conversando viendo el canal decían despertar sexual tiene que ver con iniciación sexual, pero tiene un concepto mucho más amplio, tiene que ver con relación, tiene que ver con varias cosas. ¿Cuál es nuestro papel de nosotros como jóvenes? Me refiero a esto porque es fácil hablar, ¿no? Los padres tienen, acá no son padres, es fácil decir los adultos, la sociedad, pero ellos están en una edad en la cual están en la universidad, recién todavía están viendo si se van a casar con alguien, planificando su familia. ¿Será que nosotros no somos agentes activos dentro del despertar sexual de la generación que nos sigue? Impecable tu participación. ¿Sabes? Nosotros nos podemos convertir en agentes de salud social. Es decir, cuando nosotros como jóvenes universitarios o los jóvenes presentes aquí pueden ser personas cercanas a los adolescentes, hablándoles, aconsejándoles, contándoles experiencias que van a servir como intervenciones breves para que un muchachito que ese día iba a tener su primera relación coital, al escuchar a un joven, al escuchar a una joven, declina su decisión. Nosotros como gobierno, nosotros como sociedad, tratamos de aletargar lo más posible el inicio sexual. ¿Por qué? Por los riesgos que trae aparejados. Y una adolescente y un adolescente enfermos, o padre y madre solteros, o padre y madre adolescentes, pues va a restar a la población económicamente activa. Entonces se contribuye al atraso de una nación. Por lo tanto, más allá de lo moral, más allá de lo ético, hasta desde una perspectiva macroeconómica, es conveniente que los adolescentes aletarguen lo más posible su edad de inicio sexual. Me parece que estamos entrando ya a una parte diferente del tema. Dejamos un poquito lo que tiene que ver el despertar sexual y entramos a hablar de iniciación sexual, que tiene una amplia relación con educación sexual. Queridos amigos, esto es Controversia. Estamos con nuestro invitado, el Magíster Iván, hablando sobre este tema tan interesante, donde yo estoy seguro que tú también tienes una opinión. No se vayan, esto es Controversia. Regresaremos en unos instantes con el último bloque. Así que tendremos el último bloque, tendremos conclusiones especiales, así que no te muevas, y si te mueves regresa rápido, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos ya en el último bloque, estamos en este programa tratando un tema muy importante, el despertar sexual. Tenemos algunas preguntas todavía por aclararse, así que tú donde estás, ahí en Perú, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, tal vez por el internet, en otra parte del mundo, si estás viendo el programa, este es tu momento de interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @controversiaNT. Iván, estábamos conversando varias cosas y dejamos un punto en el bloque anterior. Entrábamos a una parte del tema ya mucho más relacionada con nosotros. Todos ya hemos tenido un despertar sexual por la edad que tenemos, porque ya han tenido novio o novia algunos de nosotros, ¿no?
Pero cuando hablamos de la iniciación sexual, empezamos a encontrar diferentes posiciones. Nadie va a discutirte que todos tienen que tener su desarrollo normal, pero cuando hablamos de iniciación sexual entramos en en unas controversias, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué relación existe entre la educación sexual y el despertar sexual y la iniciación sexual? Fíjate, Caleb, que la primera relación sexual promedio es a los 13 años, cuando los padres trabajan en la cama de papá y mamá. Es un dato bien interesante, ¿eh? Y pues la educación sexual tiene mucho que ver. La educación sexual se da por tópicos y por edades. Cuando hablamos con niñitos, estamos hablando de educación sexual más dada a la higiene. Cuando hablamos de adolescentes, además de los tópicos de higiene, se hablan acerca de relacionamiento y noviazgo. Y cuando se habla ya con jóvenes, pues si tenemos una cosmovisión secular, entonces estamos hablando de métodos anticonceptivos. Y ya cuando se habla de matrimonio, de casados, cuando ya los jóvenes pasan la barrera de los 23 años, pues se habla ya de toda la dinámica sexual. Entonces, tiene mucho que ver educación sexual con la edad de inicio sexual. El Internet, vamos a tomarlo así, ¿no? La biblioteca más grande que existe y al alcance de todos, contiene mucha información, pero ¿el acceso a la información es acaso sinónimo de educación? ¿Está hablando de sexualidad? Más allá de información se necesita gestión de la información, Caleb. Es decir, personas que tengan y conozcan los principios y los valores de la sexualidad saludable para poder gestionar toda la información que hay en Internet, incluso discriminar de la que hay, porque mucha de esa información no es más que basura. Entonces hay que poder poner al alcance del adolescente en orden los tópicos que le convienen saber. Se podría decir entonces que no solamente los jóvenes necesitan educación sexual, sino también los papás, para que puedan dar una buena información. Así es, los papás necesitamos también contar con algún tipo de escuela de padre o escuela de entrenadores de adolescentes o reforzamiento de tópicos para poder no solamente organizar la información que ya disponemos por experiencia, por conocimiento, sino también estrategias de cómo captar la atención de nuestros hijos. Y además también teniendo en cuenta de que esta generación ha cambiado, ¿no? Porque los papás manejan una información que, como usted dice, que por la experiencia, por lo que aprendieron de chicos también, pero sus hijos de estos padres ya no son los mismos. Añado a tu comentario que los padres nos movíamos en base a control. Esta generación se mueve en base a confianza. Es decir, el adolescente para escuchar sobre sexualidad, si quiere saber, va al internet. No espera leer ni un periódico ni ir a una charla. A menos que la persona que le hable face to face sea su amigo o goce de su confianza. Hoy en día contamos con mucha educación sexual, ¿no? En los colegios, universidades. ¿Tenemos que ser selectivos cuando recibimos ese tipo de información? Porque la sociedad me dice que tengo que usar preservativos cuando quiero tener relaciones sexuales. Por otro lado, otros dicen que hay que esperar a hacer matrimonio. ¿A qué bando me voy? Como joven, ¿cuál es mi opción? De ahí la importancia de que los jóvenes aprendan primero a tener claro cuál es su moral, si su conducta es moral, inmoral o amoral, si es que mi cosmovisión me está ayudando a observar, segundo, enjuiciar, tercero, actuar, es decir, a autorregularme. ¿Y eso dónde se aprende? ¿En la adolescencia? No, se aprende desde que son niños. De ahí la importancia de la presencia de los padres o de un tutor saludable para que el muchacho desarrolle resiliencia y criterio. Hemos hablado entonces que en esta generación se mueve a base de confianza. Aparte de la confianza, ¿cuál otro medio para lograr hablar de eso libremente con los hijos, con los niños? Tristemente, para nuestra generación, para los baby boomers y para la generación X, nos choca que los padres y los hijos se comuniquen dentro de la misma casa con mensajes de texto. Sin embargo, es normal para una generación Y o Z,
Es decir, para los chicos que se están casando en estos momentos y para los chicos que están en el primario y en el secundario. ¿Con esto qué quiero decir? Que necesitamos nosotros también adaptarnos a la manera de pensar de estas generaciones para llegar con mensajes saludables. Hay estudios que dicen que si yo como adulto saludable me meto al Facebook y añado entre mis amistades a los adolescentes un comentario, un mensaje que deje de esperanza o de salud sexual, puede desanimar una conducta de riesgo sexual en la vida real. Cuando estamos hablando de iniciación sexual, es necesario que también toquemos un tema que Gema y Junior ya han mencionado, que tiene que ver con la masturbación. ¿Es la masturbación una manera de aplazar la iniciación sexual? Desde alguna perspectiva se acepta como tal. Sin embargo, eso va a depender de la moral del joven y del adolescente y de su entorno. Dentro de todo lo que estamos viendo vamos a encontrar en realidad siempre 2, 3 posiciones bajo el mismo tema. Y cuando hablamos de la masturbación, muchas posiciones más, gente a favor, gente en contra, pero dentro de este desarrollo normal de ser un niño que tiene amiguitos, a pasar a que me gusta la amiguita, a tener la novia, a darme cuenta que me gusta tocarla, entre todos esos desarrollos, ¿cómo yo puedo ir en esas etapas de manera saludable, cuidando mi holística salud, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar yo en mis etapas, sea donde yo esté, la mejor manera de que mi futuro no se vea comprometido con alguna influencia que me lleve fuera de lo que yo debería apuntar? Teniendo en cuenta que el ser humano es ser humano. El ser humano es una persona valiosa. Entonces, si yo como adolescente tengo en cuenta que el ser humano es una criatura de un ser superior, si yo considero que el ser humano es muy valioso, no me voy a rebajar a consumir pornografía donde el ser humano es, como mencionaste en un bloque anterior, cosificado. Es disminuido al nivel de objeto. Entonces, si no se consume pornografía, no va a haber masturbación. Y si no hay esto, entonces la mente no va a verse alimentada con basura, que en lugar de orientar, desorienta. Y así los padres, incluso ellos, van a tener aún las vías más limpias de parte del hijo para poder recibir y dar orientación saludable en torno a estos tópicos tan de actualidad, tan constantes y que muchas veces, si no se tratan bien, pueden destruir la vida del adolescente. Tenemos que ir cerrando el programa, pero a mí me gustaría hacer una pregunta antes de darle paso a las conclusiones. Y es el hecho de siguiente. Para aquellos que están en el camino de cuidado y están esperando hasta el matrimonio para su iniciación sexual, porque su despertar sexual está siendo llevado con cuidado, están siendo muy bien orientados, tienen una relación con Dios, con sus padres, con tutores saludables que les ayudan a desarrollarse con normalidad. Excelente, Dios existe y nos ayuda a través de su palabra a seguir adelante, pero también podemos encontrar en la sociedad y tal vez en estos momentos en casa jóvenes que han tenido todo lo opuesto, no han tenido una orientación correcta, tal vez están metidos ya en la masturbación, tal vez ya tuvieron una iniciación sexual y se encuentran en el wow, yo estoy viendo que todas estas actividades me están conduciendo a tener no la mejor vida en un sentido real, holístico en el futuro. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo tomar en cuenta para de repente corregir mi rumbo y ponerme donde yo debo seguir? Una acción básica y primaria, buscar una red de apoyo social, una sociedad, un conjunto humano que me ayude a mejorar. Puede ser pues un club, puede ser una iglesia, puede ser un grupo de personas que obviamente se muestran de manera saludable y integrarse, articularse, vincularse con ellos. ¿Por qué? Porque quieras o no, hay una teoría que es la teoría del modelaje. Nosotros aprendemos por modelaje. Y si nos rodeamos de gente saludable, también aprenderemos a ser saludables. Con todo lo que he conversado, yo creo que ha sido un programa muy nutrido, hemos aclarado muchas dudas, este tema tiene para hablar mucho más aún. Pero ¿cuáles serían las conclusiones, esos puntos claves que debemos tener en cuenta como jóvenes para poder tener este desarrollo sexual de la mejor manera, bajo ese marco precioso que Dios establece, que nos asegura la felicidad? Busca rodearte de gente adulta saludable. Necesitamos nosotros estar en contacto con orientadores, con coaches, con gente que nos ayude. Y esa gente es gente que
debe tener una vida de probada salud. Gente que nos puede inspirar. Eso nos va a ayudar mucho. Sobre todo, vivamos el presente de tal manera que en el futuro, este presente, cuando sea pasado, no nos dé motivos para arrepentirnos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Queridos amigos, fue el Magíster Iván Balabarca, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Antes de despedirnos, queremos compartir un texto contigo. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 7, dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Con este texto bíblico queremos recordarte que Dios tiene muchas maneras de conducirte por el mejor camino. La palabra de Dios nos ayuda a entender justamente ese plan especial de desarrollo en el cual tú estás incluido. Si estás en la etapa que estés, recuerda que Dios tiene maneras de mostrarte qué mejores decisiones debes tomar. Filtra la información a la cual tienes acceso. Busca, siempre consulta con la palabra de Dios si lo que vas a hacer respecto a tu sexualidad es lo mejor y está bajo la voluntad de Dios. Cuando tú lo hagas, descubrirás que el no apurarte, que tomar tu tiempo, que buscar el tiempo de Dios será la mejor decisión. Queridos amigos, tenemos que despedirnos, pero antes yo quiero invitarte a que descubras más sobre lo que la Biblia tiene que enseñarte sobre tu día a día. El texto bíblico que acabamos de leer justamente tiene esa invitación. Queremos ofrecerte un curso bíblico gratuito, así como lo escuchas, totalmente gratis, hasta la puerta de tu casa. El estudio bíblico La Biblia Habla. Para obtener este estudio, solo tienes que escribirnos un correo a esperanza@nuevotiempo.org. Escríbenos el correo, danos tus datos, tu dirección, el país donde te encuentras y estaremos entrando en contacto para hacerte llegar este regalo de manera especial. ¿Qué encontrarás en este estudio bíblico? Verdades que a la luz de la Biblia te ayudarán a encontrar el propósito de Dios para tu vida. No hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima edición de Controversia.